Por mucho y a mi gusto la mejor pelea de este fin de semana fue la del mexicano de los pesos mosca Joselito el Huracán Velázquez contra el cubano americano Aniel Finito Viamontes. El cubano americano se apodó Finito, pero vamos a decirle Infinito porque no se merece ese apodo. Y esta no era una pelea cualquiera, esto fue una pelea eliminatoria mundialista por el Campeonato Mundial Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y Joselito Velázquez se impuso por nocaut técnico en el cuarto round al cubano nacionalizado estadounidense Aniel Viamontes, el Infinito. El Huracán mexicano fue muy superior y logró mandar a la lona en 4 ocasiones a Viamontes. La pelea fue en Chetumal, en el Parque Quintana Roo, pactada a 10 rounds, pero Viamontes duró apenas 4. Ariel Viamontes, el Infinito, con 15 victorias, una derrota. De las 15 victorias ya llevaba 13 knockouts. Ahí le pusieron Finito, les digo, pero está mal su apodo, es el Infinito. Y pelea por los Estados Unidos. Frente al Infinito estaba nuestro Joselito el Huracán Velázquez de Oaxaca. Tiene 31 años con un récord profesional de 21 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una derrota por decisión y un empate. También ahí el récord se lo pusieron mal. El Infinito americano salió con guardia zurda desde el primer round y conforme iba avanzando la pelea hizo un cambiadero de guardia de derecha a de izquierda total que nunca se supo acomodar. El mexicano estuvo bien firme con guardia derecha desde un inicio, con experiencia ya en Juegos Panamericanos. A sus 31 años el Huracán ha tenido un camino muy recorrido y este es su máximo nivel. Es impresionante el nivel que trae el mexicano. Me gustó mucho su pelea, como fan la disfruté, fue la pelea que más disfruté del fin de semana, que estuvo medio aguadón, pero esta pelea rescató todo el fin de semana boxístico. Joselito no se guardó nada, no hubo round de estudio y desde el primer round castigando las partes blandas, castigando fuertemente el hígado del Infinito, quien desde el primer round supo lo que era amar a Dios en tierra de indios. Joselito el Huracán Velázquez manda al Infinito a la lona desde el primer round, haciendo un trabajo supremo. Con una sola mano, con la izquierda hizo pedazos el hígado del Infinito y con la derecha lo remató en la 100 con un tremendo gancho que lo único que hizo fue depositarlo en la lona, porque de los golpes que le había dado el mexicano, el cubano ya estaba hecho pedazos, estaba hecho trizas. Tremendo trabajo a una sola mano de Joselito el Huracán Velázquez. Demasiada contundencia por parte de Joselito, quien en el segundo round seguía buscando el hígado de Viamontes, quien se encontraba demasiado resentido, no podía ni respirar el cubano americano. Para el round 3 el cubano se seguía sin poder acomodarse, cambiaba de guardia constantemente cada 10 segundos y el mexicano muy bien plantado, muy bien parado con el compás abierto, sacando toda la experiencia, acomodándose excelente en la media distancia, con buenas combinaciones al cuerpo. Al final de round 3, faltando 24 segundos, un derechazo en el plexo solar deja sin aire al Infinito Viamontes, poniéndolo de nueva cuenta de rodillas. Las partes blandas del cubano norteamericano ya estaban destrozadas. Esta fue la segunda vez que mandaron a la lona al cubano americano. La primera fue en el round 1. Joselito sabía que si lo volvía a tocar en el hígado o en el plexo solar, esto se acabaría. El ojo izquierdo del Infinito ya estaba hinchado, ya estaba moreteado, pero el cuerpo estaba aún peor. El Huracán ya era categoría 5 y lo volvió a buscar el hígado al minuto 2 con 10 del cuarto round y a la lona por tercera vez. Se volvió a levantar valientemente el Infinito para que el Huracán lo rematara. Joselito el Huracán Velázquez le dio una paliza y con otro gancho al hígado lo puso de rodillas en el cuarto round y victoria para Joselito Velázquez. Ya no hay más Aniel Viamontes, ya no hay más, se acabó. Y es el Infinito Viamontes porque de finito no tiene nada. Una paliza le dio el mexicano y ya está listo para un campeonato mundial. La pelea, la mejor pelea del fin de semana. ¿Ustedes qué opinan? ¿El Huracán Velázquez ya está listo para el campeonato del mundo o aún le falta? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. El actual peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, como ustedes ya saben, es Ricardo Sandoval, el estadounidense, quien se acaba de coronar campeón mundial en Japón hace poco. Le sacó la decisión dividida a los jueces en Japón al ganarle a Kenshiro Teraji y este sería el rival para el Huracán, y creo que el Huracán es mejor boxeador que Sandoval y que está pasando por su mejor momento. Esa es mi opinión. Sería una pelea muy violenta, pero aún así, como anda el Huracán, no lo detiene nadie. Huracán tiene experiencia también, ya ha peleado en los Estados Unidos con buenos resultados, es un peleador contundente y estoy seguro que sí le gana a Sandoval, y estoy aún más seguro después de haber visto lo que vimos este fin de semana, la manera tan aplastante, tan radical de ganarle al Infinito. No le quiero decir finito porque no se
se merece ese apodo y lo repito. El Infinito traía buen récord, fíjense, se presagiaba que iba a dar más, que iba a dar una pelea más pareja, pero la verdad es que el Huracán trae un nivel muy alto, un nivel ya de peleador de élite y queremos verlo por el campeonato mundial. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios y si aún no te has suscrito a Richie Vlog, ¿qué pasó? Ese es el momento. Suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que estés bien al tiro porque esta semana va a estar muy buena. Queremos leer su opinión aquí en la cajita y por cierto, aquí en la pantalla final les dejo un video muy bueno que hicimos hace unos días. Hicimos un top 20 de los mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos y se los voy a dejar aquí en la pantalla final y en el comentario fijo para que sigan con nosotros en Richie Vlog y que sigan disfrutando de nuestro contenido. Esto es todo por el día de hoy. Les agradezco a nuestros suscriptores que llegaron hasta el final de este video y le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador porque sin Dios no somos nada.